Buenas tardes, somos del grupo 702 de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nuestros nombres son Briseida Eunice Soto Montes Ailmailet Villa Betancourt. y les vamos a hablar sobre los conceptos pedagógicos y métodos educativos utilizados por los principales educadores de la antigua Grecia. La educación en Grecia se puede encontrar en primer lugar la separación de los procesos educativos según las clases sociales, pero menos rígida y con una evidente tendencia hacia formas de democracia educativa. Para los grupos gobernantes, una escuela, o sea, un proceso de instrucción separado para educarse en las tareas del poder, que son el pensar o el decir y el hacer inherente a ella, se convirtió solo en un tirocínio para el trabajo, cuyos modos han quedado inmutables durante milenios. Observar e imitar la actividad de los adultos en el trabajo, viviendo junto con ellos, era fundamental para su aprendizaje. Para los antiguos griegos, los únicos que podían tener acceso a la educación eran los varones y las mujeres espartanas. Estas recibían la educación de sus madres y abuelas, se enfocaban principalmente en las labores de la casa, cocina, tratamiento de lana, tejidos, algunos cálculos, música, lectura. La enseñanza no era obligatoria, pero el padre podía educar o encargar la educación de sus hijos a otras personas, hasta que se cumplieran los 18 años. Los primeros 7 años, el niño griego recibía la educación por parte de su madre o alguna nodriza. Esta educación consistía en mitologías e historias tradicionales. Sócrates, como pensador griego, nos decía acerca de la educación que el método de enseñanza que trata de crear la duda para llegar a la verdad, con él se planteó el método educativo y científico, mediante preguntas e hipótesis para lograr la transferencia del conocimiento. Fue el primero en apostar por la educación activa del alumno mediante métodos como las interrogantes, el diálogo, las reflexiones y otras metodologías que hacían al alumno partícipe de su propia educación. Platón convirtió que la filosofía es una ciencia del saber y el conocer. Se ocupó del ser humano. La educación era de tipo idealista. Eso se ve reflejado en su libro La República, Educación para una sociedad perfecta. La alegoría de una caverna ilustra esta educación idealista. Además, busca el desarrollo de las virtudes del ser humano por la educación acerca de su filosofía a nuestra época. El papel que debe desempeñar los sistemas educativos, su estructura y contenido según estando en continuo debate. Aristóteles buscaba desarrollar el pensamiento lógico y dar la validez al razonamiento, analizar que la educación de valores cívicos y era partidario de que la educación debía de ser para toda la población. La educación es una tarea preferente al Estado, debe de ser una e idéntica para todos, debe ser pública y estar al cuidado del Estado. Que la educación debe ser mejorada mediante las leyes, definir con precisión cuál es la educación que se desea. Aristóteles planteaba el problema del ¿para qué educar? Los métodos de enseñanza consistían en mitologías e historias tradicionales, donde así cursaba gramática, música y gimnasia. La gimnasia griega se hacía totalmente desnudo, con uniciones de aceite y acompañado de un oboe, que es el instrumento musical que usaban. En conclusión, podemos decir que los métodos educativos de los griegos en México se siguen dando, no con tanta frecuencia, pero se siguen en general. Por ejemplo, anteriormente se usaba que las niñas estuvieran con su mamá, que solo se dedicaran al hogar apoyando a su familia. En sí se sigue usando, pero en las comunidades más pequeñas como los indígenas y los pueblos más pequeños. Esto es todo por nuestra parte. Gracias. Gracias.